persones que dedicam a les necròpolis públiques rurals d'Eivissa. Bé, ahir els que assistiren a la xerrada d'ahir ja van tenir ocasió d'escoltar en Joan Ramon Torres que anuncia un plantejament general d'aquestes necròpolis. Bé, com surten aquestes necròpolis? Bé, com ja va explicar una mica en Joan Ramon, en el segle V es produeix un gran creixement demogràfic que fa possible que la ciutat creixi molt la població i per tant també la necròpolis dels Puig dels Molins, que era el cementeri de la ciutat, però en el mateix temps comencen a aparèixer tota una sèrie de petites necròpolis corresponents a petits grups de pagesos que es van instal·lant pel territori de Silla per explotar els seus recursos. I curiosament, durant molts anys d'aquests establiments camperols només coneixien les necròpolis. Això en gran part també, com va explicar en Joan Ramon, perquè els pioners de l'entomologia occitana els interessava més excavar les necròpolis que els hàbitats, perquè els hàbitats tot el material arqueològic es troba molt fragmentat, mentre que a dins de les tombes es conserva bastant sencer. Aquests pagesos que s'instal·len pel camp d'Eivissa van constituir una veritable colonització rural de tot el territori eivissenc. I més endavant les comentaré. Però això no és un fenomen exclusiu de Silla d'Eivissa. S'ha detectat també a Silla de Sardenya, a algunes parts de Silla de Sicília i també a la zona andalusa que estava baix del domini de Fenici Púnic. Per tant, és un fenomen molt important que no m'ha estudiat encara prou i que val la pena aprofundir en aquest tema per conèixer molt millor el nostre passat. Bé, avui tenim en Glenda Graciani i en Juanjo Marí, dos col·legues i bons amics que ens venen a explicar una necròpolis que ens van excavar ja fa alguns anys quan l'ampliació de la carretera cap a Sant Miquel. És un jaciment prou important i crec que els interessarà molt. Així que els dono la paraula. Así yo, vente a mí. Pues nada, solamente dos palabritas para agradecer al museo la oportunidad de venir a explicar otra vez esta necrópolis, que ya la explicamos aquí mismo por primera vez cuando la excavamos, porque era justo en las cuartas jornadas de arqueología de las Islas Baleares, donde nos reunimos los arqueólogos. Y bueno, ha venido bien rescatarla porque es verdad que bueno, tenemos alguna cosa más que explicar y de hecho quería comentar que la consigna que nos dieron es que fuera una charla muy divulgativa y es lo que hemos hecho. Entonces la hemos estructurado en tres partes. La primera, Juanjo se explicará un poco una breve introducción al devenir histórico de la isla de Ibiza para que después, para que poder entender, digamos, esta necrópolis en qué momento y en qué circunstancia la encontramos históricamente, sociocultural, económica y demás. Y después yo os explicaré justamente la necrópolis y en qué contexto se produce el hallazgo y acabaremos hablando un poco de los huesos, de los huesitos y del estudio antropológico de los individuos que recuperamos en esa necrópolis. Así que bueno, empieza Juanjo contándonos. ¿Te vas a poner aquí? Ah. Bueno, buenas tardes a todos. Como han explicado Benjamín y Glenda, vamos a hablar de la necrópolis rural de Campos del Ferrer. En esta necrópolis encontramos tres estructuras funerarias que consistían en una fosa púnica, un hipogeo púnico y una fosa romana que nos trae algunas problemáticas, que por eso que hemos creído importante hacer un contexto histórico para poder explicar bien por qué esta fosa es complicada de interpretar y complicada de entender. Bien, en Ibiza las cartas arqueológicas marcan 446 yacimientos. Sin embargo, la mayoría de los municipios no han actualizado sus catálogos desde hace 40 años, con lo cual ahora estamos ya por encima de los 500 yacimientos con todo lo que hemos encontrado durante las últimas décadas. Sin embargo, no tenemos ninguna pirámide, ningún coliseo, ningún yacimiento monumental que por sí solo ya atraiga. Entonces, para poner en valor los yacimientos de aquí de la isla de Ibiza, lo que es muy importante es ponerlos en su contexto histórico.
Así es como se ponen en valor y como se entienden bien los yacimientos y se pueden apreciar mejor. Vale, bueno, pues eso. En este sentido, aquí tenemos una línea de tiempo que hemos hecho con los hitos más importantes de la historia antigua de Ibiza. Aquí colocamos en el siglo IV, siglo III, es cuando se encuentran las primeras estructuras funerarias de estas que hablamos, y posteriormente, ya en el siglo IV después de Cristo, tenemos una segunda fosa que, como veis aquí, hemos puesto incineración interrogante. Ahora veremos por qué, porque es un momento en el que ya no se hacen incineraciones y tampoco es una incineración muy clara, entonces trae una problemática esta fosa. Pero sí que tenemos una tumba romana, lo que no hemos podido interpretar realmente. Bien. ¿Cuándo llegan las primeros pobladores a Ibiza? Pues bueno, como veis, Ibiza es la isla más cercana a la península de las Baleares y por lo tanto fue el primer lugar donde llegaron los primeros pobladores. En este sentido tenemos Sabenguescuás, que es el yacimiento con los restos humanos más antiguos de Baleares, son 4.300 años de antigüedad, pese a que hay unas nuevas dataciones que todavía no han sido publicadas, que probablemente retrasarán más este tiempo, pero bueno, como mínimo hace 4.300 años que hay personas por aquí, por Ibiza. Y tenemos otro yacimiento interesante en el Puig de Ses Torretas, en Caballonga, que hace unos 3.300 años ya tenemos los restos metalúrgicos, que también son los más antiguos de Baleares. Bien, esta gente se enterraba principalmente, por lo que sabemos últimamente, o bien en cuevas o bien en dólmenes, ¿no? En Formentera tenemos el dolmen de Cada Costa y en Ibiza tenemos el dolmen de Castellén, que está ahí, aunque es un dolmen que tiene ciertas problemáticas de interpretación, pero bueno. Como podéis ver, la prehistoria en Ibiza hay muy poco yacimiento, comparado sobre todo con Formentera. En Formentera hay muchísimos yacimientos de prehistoria, sin embargo en Ibiza tenemos solamente localizados estos 7. No sabemos si es que falta investigación, que no lo hemos sabido ver, que tal vez desaparecieran por las culturas que vienen después, pero la cuestión es que llama la atención bastante que en Ibiza tengamos tan poquitos yacimientos y en Formentera haya esta densidad de yacimientos. En el siglo IX a.C. pasan algunos hechos en la prehistoria ibicenca que nos llaman la atención, ¿no? Tenemos dos poblados, en el Puig de Llondal y en Puigredó, tenemos dos poblados amurallados que se abandonan en el siglo IX y los últimos enterramientos que se realizan concretamente en el dolmen de Castellén también están datados en el siglo IX. ¿Qué pasa en el siglo IX a.C. para que suceda esto? Pues que llegan los fenicios. Concretamente los que vienen aquí a Ibiza provienen de esta ciudad de aquí que se llama Tiro, que está en el actual Líbano, concretamente está a 30 kilómetros al sur del actual Beirut, de la capital, y se van expandiendo hacia el Mediterráneo, empezando por Chipre. Hablo de Chipre porque luego volveremos a Chipre en un momento, porque es importante para Ibiza, y así van colonizando todo el Mediterráneo hasta llegar en el siglo IX se funda Cartago y en el siglo IX también se funda Madrid, por lo tanto, Ibiza, pues esos cambios que suceden en la prehistoria ibicenca tienen bastante que ver con estos primeros contactos con estos fenicios que vienen del Mediterráneo oriental. ¿Dónde se asientan en primer lugar? Pues en Sacaleta. Llegan más o menos, por lo que se ha establecido, en el último tercio del siglo VIII, más o menos en el 730 a.C., y están unos 80 años viviendo en Sacaleta. Hoy en día solo se puede ver este barrio, que es el barrio sur, que se corresponde con esta zona de aquí, pero como podéis ver hay más yacimiento que hoy en día está tapado, pero que ocupa toda la península. Aparte, los estudios geológicos muestran que el yacimiento tendría tener la misma distancia de esta parte de aquí. Aquí lo que el mar lo ha ido erosionando y se lo ha comido. Por lo tanto, tenemos una visión parcial de lo que es este yacimiento. En ese sentido no tenemos necrópolis. El único enterramiento que tenemos en Sacaleta es este de aquí, que salió en esta habitación de aquí, concretamente en esta parte de aquí, pero es un enterramiento muy posterior al abandono. Se ha datado en el siglo III o a.C., es decir, 400 años después de que se abandonase Sacaleta, sucede este enterramiento. Es un enterramiento que no tiene explicación por ahora, pero que no tiene que ver con la necrópolis fenicia de este poblado. ¿Qué se hacía en este poblado? Pues principalmente se trabajaba el plomo. Recordad que tenemos los vinos de Santiantera aquí en San Carlos, que se extraía cadena argentífera, que la mayor se saca un poquito de plata, pero el mayor mineral que se saca es el plomo. Se trabajaba mucho el plomo, aunque también tenían plomo de la península por los estudios que se han hecho. Luego también hay una forja de hierro, aquí, y en un sitio que ahora está tapado también hay un horno de bronce, con lo cual la metalurgia era el elemento principal de este yacimiento.
Sí, aquí tenemos una reconstrucción ideal que se hizo de reconstruyendo supuestamente cómo sería el yacimiento hace años. Bueno, ya te digo que aquí, por lo que se sabe por los estudios geológicos, habría más, pero bueno, la reconstrucción se hizo en este sentido, y más o menos para que os hagáis una idea de cómo sería el primer asentamiento fenicio de que hubo aquí. Como hemos dicho, 80 años después, más o menos, es cuando se funda Ibiza. Ibiza se funda en el año 654 a.C., este dato lo tenemos por el historiador Diodoro de Sicilia, que nos dice que Ibiza se funda 160 años después de la fundación de Cartago, y esa fecha se ha podido confirmar gracias a esta plaqueta, una plaqueta de hueso que justamente salió en la primera excavación en la que nos conocimos Leonda y yo, aquí en John Planet, y es una plaqueta datada a mediados del siglo VII, es decir, cuando la fundación de la ciudad, y que habla de que se dedica una puerta a un templo del dios Esmunmelgar. Quiere decir, ya existía una ciudad porque ya tenemos un templo de este señor, entonces cuadra toda la arqueología, confirma los datos históricos, y la llaman Ibosim. Ibosim tendría la I, significaría isla, Bosh significaría, es un teónimo del dios Bes, y la M es una desinencia de plural, serían las islas del dios Bes. Tanto Ibiza como Formentera, las dos se llamarían Ibosim en ese momento. En este sentido hay un texto del siglo I romano, en latín, que dice que Ebusu son dos islas separadas por una lengua de agua. Es decir, sabemos que hasta época romana se seguían llamando las dos islas igual, luego Ibiza, los romanos en un momento indeterminado la llamarán Frumentaria, y de ahí darán los nombres que tenemos hoy, de Ibiza y Formentera. Aquí tenemos unas representaciones de este dios Bes, esta es de esos países de Cavador, estas dos son de la necrópolis de Puig dels Molins, y estas son de las monedas que es realmente donde tenemos más iconografía de este dios. Es un dios enanito, que proviene de Nubia, pero pasa por Egipto y luego llega a Ibiza. Probablemente se le dio este nombre a Ibiza y Formentera porque no había animales venenosos, y una de las características que tiene este dios es que domina ese tipo de animales, domina los animales ponzoñosos. Bien, de época fenicia tenemos muy poquitos yacimientos. Como veis, tenemos muy poquita cosa, tanto en Ibiza como en Formentera. Además, la mayoría son hallazgos superficiales. Solo hay 3 yacimientos importantes, que es la caleta que acabamos de ver, el castillo de la Alvira, que han salido los primeros restos de la ciudad, que todavía está sin publicar, pero que bueno, que ya sabemos que han emergido allí datos de época fenicia, y Puig dels Molins, que era la necrópolis donde sí tenemos enterramientos de estos fenicios. El ritual fenicio es la incineración, quemaban los cuerpos. Estos rituales van cambiando a lo largo de la historia. Casi siempre conviven los dos, pero siempre hay uno que se utiliza más que el otro, ¿no? En época fenicia lo que más se utiliza es la incineración, y aquí en el Puig dels Molins solo hay incineración. Tenemos aquí dos incineraciones excavadas en 1985, en el año 85, supongo que fue Benjamín Lerby, uno de los dos. Tenemos aquí los ajuares, solo el 40% de las tumbas tienen ajuar, son ajuares bastante humildes, no hay demasiado. Aquí tenemos los vetidos con los que marcaban las tumbas. Bueno, poco después de esto hablaremos de cultura pública. Hay una pequeña transformación social, política y cultural que convierte esos fenicios que vivían en Ibiza y se les empieza a llamar púnicos. Esta división es una división artificial que hemos hecho en la actualidad, porque fenicio y púnicos es la manera griega y romana respectivamente de llamar a la misma gente, y nosotros en la actualidad hemos cogido los dos nombres para diferenciar un poco sus culturas, porque cambian, pues políticamente pasan de un rey a una asamblea, cambian los dioses. Bueno, hay unos cambios sociales y políticos, y por eso hablamos de cultura púnica. ¿Por qué hay esta transformación? Pues estos son los 3 momentos más importantes para que sucedan. En el 600 a.C. los griegos fundan en esta zona de aquí del sur de Francia Marsella, poco después fundarán Rosas y Ampurias en la costa catalana. Esto le resta poder en el Mediterráneo norte a los fenicios. Poco después Tartesos, que es un reino en esta zona del sur de la península, que es un reino que se dedicaba a extraer metales, colapsa, y los fenicios que comerciaban con esos metales pues tienen una pequeña crisis, y para acabarlo de rematar, en el 550 Nabucodonosor, que es el emperador de Babilonia, conquista Tiro, la necrópolis que hablábamos antes, con la que defendía, entre comillas, Ibiza. Esto es aprovechado por Cartago, que es la gran colonia fenicia del Mediterráneo occidental, para asumir relativamente el control de todo el Mediterráneo occidental, y a partir de ahí es cuando hablamos de cultura pública. Como he dicho desde a mí, esto sucede en Ibiza, en Córcega, en Andalucía, en diferentes lugares.
Bien, pues para estos púnicos, como ha dicho Benjamín, a partir del siglo V hay una llegada de un contingente humano que coloniza ya toda la isla. Fijaos la cantidad de yacimientos que había en época fenicia y la cantidad de yacimientos que tenemos en época púnica. Se coloniza toda la isla, principalmente para explotar los recursos agrarios. Por lo que hemos excavado en los últimos años, se ve que lo principal era la producción de vino. Toda la isla está llena de campos de viñas para producir vino, lo cual generará una gran riqueza en Ibiza, como luego veremos, pero también se producía aceite, púrpura e incluso salazones. ¿Dónde se enterraban estos púnicos? Pues principalmente en la necrópolis de Puig-des-Molins, que es el momento de máximo esplendor de la necrópolis, ocupa todo el recinto que veis ahora, incluso un poquito más, que esto es lo que se pudo salvar en su día, pero que era incluso un poquito más grande de lo que veis ahora. ¿Cuál era el ritual? Pues ahora ya no es incineración. Ahora el ritual que manda es la inhumación. Y la tumba, que también hay fosas y demás, la tumba más espectacular de esa época es el hipogeo. Aquí en el Puig-des-Molins tenemos muchísimos ejemplos, entre 3.000 y 2.500 hipogeos. Y bueno, pues ya veis que aquí ya los esqueletos no se incineran, sino que tenemos esqueletos enteros porque se inhuman. Los ajuares mejoran, se vuelven de más calidad, de más cantidad, y es un momento bollante de la economía de la isla. Claro, como ha dicho Benjamín, en ese momento, aparte de la necrópolis del Puig-des-Molins, tenemos una serie de necrópolis que van ocupando que se relacionan con esos asentamientos que hay en toda la isla, ¿no? En este plano es el único que he encontrado de las necrópolis, no están todas, sabemos que aquí está Can Basarrolla, por ejemplo, cerca de San Antonio, por aquí está Can Eloi, por aquí está Can Marines, ¿no? Més o menys, Benjamín, la que hablará mañana Benjamín. Y bueno, y tenemos ahí la de Camper de Serré, que es la que nos incumbe en el día de hoy. Uno de los momentos importantes de la historia del Mediterráneo fueron las guerras púnicas. Había dos grandes potencias, Roma y Cartago, que ocupaban el mismo espacio y que al final acaban chocando. ¿Cuál es su primer combate? Pues con el control de Sicilia. Sicilia, la parte oriental de Sicilia era griega y la parte occidental era púnica. Se empiezan a enfrentar entre ellos y los griegos cometen el error de pedirle ayuda a Roma. Cuando acabe la guerra, la isla será de Roma, ni griegos ni puntos. Los romanos se hacen con el control de esa isla. Y no solo eso, sino que firman unas capitulaciones de guerra contra los púnicos que les obligan al mantenimiento de las fronteras por guerra. Hay que decir que los primeros que se saltan esta norma son los propios romanos. 5 años después de firmar este tratado ya están conquistando Córcega, que era púnica, y se la quedan ellos. Es decir, son los primeros que se saltan el tratado. Que luego para la Segunda Guerra Púnica dicen que se lo salta Cartago, pero bueno. Prohíben tener una flota. Para un pueblo eminentemente comercial como son los púnicos, de no tener flota que no puede navegar, pues es una ruina. En realidad los están intentando ahogar. Y aparte el pago anual de una cantidad diferente de metales. Eso hará que los púnicos vengan a la península, entre otras razones, y extraigan esos metales que llevará a una serie de conflictos que acabarán desembocando en la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica es un momento de la historia en el que todo podría haber sido diferente. Hoy en día en estas islas hablamos ibicenco y castellano, porque proviene del latín. La Segunda Guerra Púnica estuvo a punto de que Roma desapareciera y hoy en día hablaríamos una lengua semítica como puede ser el árabe o el hebreo o algo así. Es un momento de la historia en el que podría haber pasado una cosa o la otra. De hecho estuvieron a puntito de destrozar Roma, pero bueno, la cosa es que al final Roma venció. Aníbal Barca, que era el general cartaginés que mandaba en ese momento aquí en Hispania, coge su ejército y se va a Italia, y después de varias batallas en las que va venciendo a Roma, se enfrentan en la batalla de Cannas. Es una batalla mítica que todavía hoy se estudia en las escuelas de militares por la maniobra que hizo, porque más o menos Roma tenía unos 80.000 soldados contra unos 40.000 que tendría Cartago. Con el número lo normal hubiese sido que Roma hubiese derrotado. Pero Aníbal hace una maniobra envolvente y destruye prácticamente el ejército romano. De hecho, según los últimos estudios que hay, debió matar unos 60.000 romanos, hacer prisioneros a unos 10.000 y unos 10.000 se pudieron escapar. En ese momento Roma queda desguarnecida. Aníbal se dirige hacia Roma, pero no sabemos por qué no la conquista. La podría haber conquistado, es una de las grandes preguntas de la historia, no sabemos qué sucede para que no entre en Roma y la conquiste y destruya el Imperio Romano. Poco después de la batalla de Cannas, los romanos empiezan a rehacerse
y en un proceso de conquista de Hispania, Neo Cornelio Escipión, que es el tío de Publio Cornelio Escipión, el famoso, el africano, viene a Ibiza, ataca a Ibiza y no puede entrar en la ciudad porque las murallas están bien protegidas, son muy poderosas según nos mandan los textos, y ataca el campo de Lusitano, y el botín, según nos cuenta Tito Livio, es mayor que el que se extrae en la península. Eso demuestra la riqueza que tenía Ibiza en ese momento. Por eso hablábamos antes que la venta del vino era muy importante para Ibiza porque se convierte en un lugar muy rico. Bien, en el 202 sucede la batalla de Zama, Publio Cornelio Escipión el africano vence a Aníbal y acaba la Segunda Guerra Púnica con victoria de Roma. Esto provocará la deditio de Ibiza. ¿Qué es una deditio? Pues Ibiza se somete voluntariamente a Roma. Entre el 202, que es la batalla de Zama, y el 126, que son las incursiones de Catón aquí en la península, se firma este tratado entre Ibiza y Roma, en el cual Ibiza, a cambio de pagarle un impuesto anual a Roma, Roma le permite mantener su moneda, su cultura, sus instituciones, con lo cual empezamos a formar parte del orbe romano, pero simplemente les vamos pagando una cantidad anual y nos dejan hacer. Después de este periodo hay un buen momento de bonanza económica para Ibiza, volvemos a estar bien después de la guerra, y se corta en el 123 cuando Quinto Cecilio Metelo conquista Mallorca y Menorca. Mallorca y Menorca es uno de los mercados principales de Ibiza, y al conquistar a los romanos y ya entrar directamente en los canales comerciales romanos, pues Ibiza entra en una pequeña crisis que se superará más o menos en el año 80, después de unos episodios bélicos de guerra civil. Bien, después de la Segunda Guerra Púnica, Roma cambia. Roma cambia tanto política como social como culturalmente. Hay un cambio brutal, no solo por toda la gente que muere en esa guerra, sino también porque se van montando pequeños bloques. Los más importantes de ellos son que el Senado se divide en dos: los optimates, que lucharán por los privilegios de los ricos, y los populares, que lucharán por compensar esos privilegios para la plebe. Eso, con el tiempo, esas dos facciones se van enfrentando más y más hasta que explota la guerra civil. La primera será entre el 88 y el 72. Mario representará a los populares y Sila representará a los optimates. Lo que pasa que Mario, que era un familiar político de Julio César, del famoso Julio César, era muy viejo ya en este momento, muere de la edad que tenía, y le sucede Sertorio, que era su lugarteniente, y Sila envía a sus lugartenientes Pompeyo y Metelo Tío a enfrentarse. Sertorio, en el contexto de esta guerra, llega a Ibiza. Pero Sertorio se había aliado con los piratas cilicios. Claro, los ibicencos son eminentemente comerciantes. Los comerciantes y los piratas no se llevan bien. Entonces, Ibiza se enfrenta a Sertorio, y aparte Roma manda a Cayo Anio Lusco con una legión y vencen a Sertorio y lo expulsan. Estos, hipotéticamente, aunque parece que es bastante plausible, hace que cambiemos nuestro estatuto jurídico. Hasta ese momento éramos herediticios de Roma, y a partir de ahora seremos federados. Un foedus es un tratado jurídico entre iguales. Roma, supuestamente, Roma reconoce a Ibiza como un igual y hace un tratado con él. Luego, en la práctica, Ibiza seguía pagando la daño a Roma, pero bueno, jurídicamente parece que estamos un poquito mejor de lo que estábamos. Esto desembocará en otra guerra civil, ya los famosos Julio César y Pompeyo el Magno, hay miles de películas y libros y demás, todo el mundo conoce, y en el 48 a.C., en la batalla de Farsalia, César vence a Pompeyo, Pompeyo se escapa a Egipto, y allí es asesinado por Ptolomeo XIII, que es el hermano de Cleopatra, otra gran famosa de la historia de la antigüedad. Pero su hijo Neo Pompeyo, al año siguiente, continúa la guerra, viene a Hispania, porque en Hispania Pompeyo tenía muchas clientelas, y entonces el hijo quiere aprovechar esas clientelas para continuar la guerra contra César. Ebusus pasa por Mallorca y por Menorca. En Mallorca y Menorca le reciben muy bien, porque allí querían mucho a Pompeyo, entonces reciben muy bien al hijo, pero cuando llega a Ibiza, los ebusitanos se enfrentan con él. En este caso, Ibiza perderá, por lo visto, según nos cuentan las fuentes, Neo Pompeyo pasó 2 meses aquí en Ibiza, de hecho enferma por aquí, está más tiempo del que pensaba y demás. Pero bueno, Ibiza en este caso, pese a que se ha puesto en el lado de César, pierde esta batalla. Sin embargo, en el año 45, en la batalla de Munda, César vence definitivamente a los pompeyanos y es nombrado dictador perpetuo.
Esto es el final de la República Romana. La República Romana acabará aquí, aunque luego pasarán unos años de diversas cosas que harán que tarde un poco más. Octavio Augusto era sobrino nieto de César, pero lo adopta como hijo suyo y lo convierte en su heredero. Después de haber un triunvirato entre Marco Antonio, Octavio Augusto y Licinio, Licinio muere porque era muy viejo y se acaban enfrentando Octavio y Marco Antonio por el control de toda Roma. Concretamente, la última batalla es la batalla de Actium, una batalla famosa, naval, en el que Cleopatra coge su barco y se va, y Marco Antonio deja las legiones y se va detrás de ella, ¿no? Es un desastre para la flota y demás. Y a partir de ahí, Octavio será considerado como el primer emperador de Roma. En el 27 le dan el título de Augusto, y a partir del año 25, César, cuando acabó la batalla de Nunda, a todas aquellas ciudades que le habían ayudado en Hispania, les ayuda a él a desenvolverse, a desarrollarse un poco para mejorar su situación. Y Augusto, a partir del año 27, a partir de recibir el título, continúa con esas políticas. Claro, Ibiza había ayudado a César, hubiese perdido aquella batalla de Romeo, y se ven ya ciertos cambios en la isla. Aumentan las zonas para producir vino, y ya se producía mucho vino en época púnica. A partir de Augusto se produce más vino todavía. Luego aparecen los ajuares y ritos romanos en las tumbas, sobre todo los primeros son aquí en la necrópolis de esta cronología del 25. Y se reforman los asentamientos rurales, los asentamientos relacionados con las necrópolis rurales que hablaba Benjamín, como son los países de Calador, Campanera Gabriel, Cancita, Cancorda, etc. O sea que sí que ahí, en el momento de Augusto, ya parece que estamos muy dentro, seguimos siendo ciudad federada, pero estamos muy dentro del mundo romano. Bien, durante el imperio, aquí tenemos a los tres sucesores de Augusto, que serían Tiberio, Calígula y Claudio. Ya en las monedas egusitanas ya aparece el rostro del emperador con la leyenda en latín. Y en la cara en la que sale el dios Bes, porque el dios Bes sale en todas las monedas egusitanas del siglo IV hasta esas de Claudio, que son las últimas. En el dios Bes aquí vemos Ibosin en púnico y ya en latín Insula Augusta. Hay que decir, bueno, no se sabe si es insula o insula, y no se sabe si es en singular o en plural, pero bueno, Insula Augusta. Ya aparece en latín. Poco a poco ya se puede hablar de que nos estamos romanizando y está cristalizando esa romanización. Fijaos que es un proceso muy lento, que empezó en el 202 a.C. Son 2 siglos un proceso de 2 siglos para acabarse de romanizar. Bien, en el año 74 ya nos convertimos en un municipio romano, 100%, formamos ya parte del mundo romano, y una de las cosas más importantes que suceden en ese momento es la construcción del acueducto. Los romanos, cuando fundan una ciudad, lo primero que hacen es llevar el agua. Es muy importante que una ciudad tenga agua. Si os fijáis en este plano de aquí, ya tenemos caracterizados hasta más de 5 kilómetros del acueducto romano, que lo que hemos encontrado nosotros es un canal subterráneo, como son la mayoría de kilómetros de los acueductos romanos. Sin embargo, sabemos que a partir de este punto hasta llegar a la ciudad va emergiendo de la tierra y va subiendo su nivel, y sabemos que al llegar a la Castellumacua, lo que distribuía ya dentro del agua de la ciudad, ya tendría más de 6 metros de altura, con lo cual ahí sí que ya sería un acueducto como el que tenemos en mente cuando pensamos en un acueducto romano, con sus arcos y un canal elevado y demás, como sería el acueducto de Segovia, ¿no? Todo eso ha desaparecido, por supuesto, por el crecimiento urbano. De hecho, en el siglo XVIII todavía se ve alguna de las columnas que tenía este acueducto, pero ya hoy en día no queda de este acueducto ahí. Bien, en el siglo II somos romanos sin ninguna discusión. Tenemos las estatuas que aparecieron en la zona de la Alvira, tenemos una fuente que apareció en el Mercado Viejo, el dios Baco, el dios del vino. Se ha interpretado que podría ser esta la diosa Ceres, la diosa de los cereales, inscripciones funerarias completamente en latín y normativas como serían en latín, con lo cual aquí ya estamos completamente romanizados. ¿Cómo se enterraban estos romanos? Pues cuando llegan aquí, cuando empezamos a ser romanos, el rito que primaba era la incineración. Aquí tenemos unas cinerarias que son de aquí de Puigdes Molins, aquí tenemos un bustum y un strinum, que son, bustum es cuando se quema el individuo en la tumba y strinum es cuando se quema en otro lado y luego se traslada a la tumba. Estos son de Camnises, de la necrópolis de Camnises, y a partir del siglo II se va imponiendo la inhumación. Se cambia el rito de incineración a inhumación. A partir del siglo II. En la segunda mitad del siglo II, el rito que prevalece es la inhumación. Por eso es rarísima esa supuesta incineración que tenemos en el siglo IV después en Cartago.
Bueno, ahora yo os voy a explicar el hallazgo, la excavación de la necrópolis de Campells des Ferrer, pero antes quería hacer un inciso, precisamente para la gente que no está tan familiarizada con la gestión de la arqueología, cómo se trata. Digamos que el marco legal por el que se trabaja y se gestiona la arqueología es la ley de 1298 de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, que regula en parte la gestión del patrimonio histórico, además de luego la ley de museos, la ley de memoria inmaterial, otras leyes más. Y es del 98 recién. Después, en el 2000 se promulga el decreto, que luego se reforma en 2011, 14-2011, que es un reglamento específicamente de las intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Islas Baleares. Y, por último, el año pasado el Consell de Ibiza aprobó un reglamento de supresión de cargas administrativas en varios departamentos, incluyendo el de patrimonio, que es una forma de adaptar este decreto a la idiosincrasia, digamos, de la arqueología en Ibiza. Entonces, el decreto de arqueología distingue dos tipos de intervenciones, que son, por un lado, las intervenciones programadas, que son esas excavaciones que se hacen en el marco de una gran investigación, normalmente son planes quinquenales, que están financiadas de alguna forma, y la excavación arqueológica es una parte más de la investigación. Después, por supuesto, pues, se completa con análisis de los restos extraídos, pues análisis de pólenes, de carbono 14, cuando se trata de restos aparecen necrópolis, pues se hace estudio genético, de isótopos, que nos aportan datos que completan la información que se obtiene en campo. Ese es uno de los tipos. El otro tipo son las intervenciones preventivas o de urgencia, que son aquellas que se hacen, que están motivadas por la realización de una obra, es decir, pues una ampliación de una carretera, la construcción de un edificio, la reforma de una casa payesa. Entonces, digamos que son subsidiarias de estas obras y la finalidad es la de recuperar la información que de otra forma se perdería. La finalidad en sí misma es la de excavar y obtener la información. Se da la circunstancia de que en Ibiza, pues no sé decir un porcentaje, pero vamos, más del 90% de las intervenciones que se realizan son preventivas o de urgencia, que urgencia es cuando no se ha previsto y aparece algo y hay que ir inmediatamente. ¿Qué ocurre? Que en esas intervenciones se financia la excavación, la recuperación de los datos, pero toda la parte posterior, toda la parte del laboratorio, digamos que se financia una mínima parte para poder generar y hacer, digamos, la memoria, donde se interpretan los restos que se han documentado, pero hay toda una serie de estudios que se hacen a posteriori que no se llega a financiar y no se llegan a realizar en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa? Que nosotros que nos dedicamos a la arqueología pues preventiva, es decir, que vamos excavando en muchos sitios, hay muchas cosas que son muy interesantes, que nos interesan, y entonces lo que hacemos es buscar un poco entre nuestros intereses, nuestra relación, digamos, las relaciones que tenemos con otros investigadores o con universidades. Claro, también es cierto que Ibiza adolece de la falta de centros de investigación más allá, por ejemplo, de esta casa, que es el lugar, digamos, de referencia, y en Consell en la medida que pueden. Pero, por ejemplo, se nota mucho en Mallorca y Menorca que hay una universidad en Mallorca que culturalmente, digamos, es población púnica en el Mediterráneo. Entonces nos preguntan, oye, ¿tenéis restos que podamos tomar muestras? Tardarán, porque claro, son todos proyectos que están, digamos, financiados, que tienen otras prioridades, pero nos nutrimos bastante de esta red de investigación. Bien, dicho esto, es verdad. Es cierto, es que nos hemos dicho que nos podemos interrumpir. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos Juanjo y Almudena, nuestra compañera, y yo en Sigüenza, presentando en un congreso de arqueología medieval, y presentamos un dato súper novedoso de la excavación que hicimos en 2015 del solar de los sindicatos, donde estaba el edificio de los sindicatos en la avenida Ignacio Wallis, que se documentó un fragmento también de la necrópolis de época andalusí, islámica. Entonces, por un contacto precisamente de Almudena, tuvimos la oportunidad de hacer análisis genéticos. ¿Y qué pasó? Digamos, con la gran sorpresa que ya en campo, Almudena, que es arqueóloga, antropóloga,
al documentar ciertos esqueletos notó que la morfología era distinta de los otros y se sospechaba que podían ser población de raza negra o subsahariana. Pues los análisis genéticos han confirmado que hay al menos un individuo, hay uno que es subsahariano y otro que incluso la procedencia está a 3.500 kilómetros al sureste, que podría ser de la zona de Senegal o de Gambia. Entonces, es un dato súper interesante porque por primera vez la arqueología nos ha permitido documentar la existencia de población subsahariana en época andalusí en Ibiza. Vamos a decir negros, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que esto ha sido un intercambio que hemos hecho, también se han mandado muestras al Instituto Max Planck, que está en Alemania, pero van a tardar aún años a lo mejor. Bien, entonces, en este contexto de arqueología preventiva, en el año 2010 el Conseil quiso acondicionar la carretera de San Miguel, la PM804, y para lo cual nos contrató. En esta obra que iba, bueno, pues desde el desvío de la carretera Santa Eulalia hasta el pueblo de San Miguel, son 11 kilómetros de trazado donde se documentaron 7 yacimientos diferentes, entre asentamientos, campos de cultivo, necrópolis, hornos de cal y también silos de época islámica. Es decir, que la profusión de yacimientos en Ibiza, de asentamientos, de yacimientos, es realmente importante. Esta obra, afectaba, como digo, a todo el trazado, a unos, y se realizaba a lo largo en una franja, se estaba una franja de, no recuerdo, entre 5 y 10 metros, no llegaba a 10 creo, dependiendo del trazado en un lado o en otro de la carretera. La cuestión es que cuando en el punto kilométrico, en el 9.7, cuando se retiró, íbamos siguiendo las máquinas, se retiraron la capa de tierra superficial, debajo emergía una costra calcárea y se documentaron, mira aquí, esto es en la foto del IDI de 2010, justo captó, se realizó en el momento que estábamos trabajando, y había ciertas estructuras digamos, agrícolas, de carácter agrícola, y en esta zona de aquí se encontraron 3 estructuras funerarias excavadas en la roca. Bien. Iré explicándolas por orden cronológico. La primera de ellas fue una fosa que contenía una inhumación, los restos de un individuo del cual solamente se halló pues, un fragmento de fémur, que creo que es este de aquí. El resto se había perdido. Se trata de una fosa simple que tiene esta forma rectangular con los pies, digamos, la zona de los pies redondeada. Aquí. Redondeado, y una especie de apéndice en la cabecera, que es este de aquí, donde se colocó el ajuar. El ajuar, en este caso, son 2 jarditas, pues nada, una unicoel, una ED1 con la boca trilobulada y una sola asa, y digamos que es un tipo de jarras producidas aquí en Ibiza, pero que imitan tipos cartagineses, y otra más pequeña, que es una EB30, no, una EB13, 30, sí, es una 13. Lo mismo, que es muy abundante en la zona del Mediterráneo central, pero producida de forma local. Este tipo de ajuar aparece en otras necrópolis rurales, como la que habló ayer Joan, en la de Calabadella, justamente, son 2 de las formas como muy comunes. Y gracias a este material, con este material podemos datar el momento en que se produce la inhumación, que sería en torno al siglo IV a.C. Tener en cuenta que nosotros encontramos un fragmento de una necrópolis. Es de prever, o sea, podemos imaginar que se extendería a ambos lados, hacia la carretera y hacia el campo de cultivo que había al lado. La siguiente, digamos, siguiendo siempre el orden cronológico, la siguiente estructura funeraria que encontramos fue ese hipogeo, es decir, es una cámara, se trata de un enterramiento colectivo, no individual como el anterior. El hipogeo, bueno, las características, como podéis ver, bueno, pues tenía la boca de acceso que era de forma rectangular, esta sería la original, posteriormente seguramente pues se amplió de una forma un poco más tosca. El acceso al pozo, la boca tenía una especie de escaleras así talladas de una forma bastante tosca, y en el interior tenía planta de forma pseudocircular y estaba realizada entre 2 vetas
de piedra calcárea y arenisca en medio, por lo cual bueno, hacía que fuera un poco estable. Entonces, bueno, como estábamos en una obra grande, la gente de seguridad nos obligó a apuntalarla para poder trabajar dentro, bueno, pues con seguridad. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de cómo era una vez que lo vaciamos, y aquí podéis ver cómo era la planta con esta forma y la sección. El hipogeo se hallaba completamente colmatado, lleno de tierra, y se distinguieron a una serie de unidades estratigráficas, principalmente dos, la superficial y la UE18, que es donde aparecieron todos los elementos de ajuar que encontramos asociados a los diferentes enterramientos que se fueron realizando. Quería decir, porque ayer me acuerdo que una persona preguntó cómo sería que estas estructuras estarían ahí y la gente las seguía utilizando a medida que se necesitaba. Efectivamente, en la UE22 nosotros encontramos restos de piedras y de cal con los que seguramente se sellaba el acceso al hipogeo cada vez que se empleaba. Cuando se enterraba a una persona, pues después de realizar el ritual se salía y se tapaba hasta la próxima vez que fuera necesario hacerlo. ¿Qué más? El interior estaba completamente removido. No encontramos ni siquiera el último enterramiento en conexión anatómica. Es decir, que entre toda la tierra íbamos encontrando los huesos, a lo mejor alguno justamente coincidía, creo que encontramos un cúbito y un radio junto con el húmero que estaban en conexión, pero la mayor parte de los perdón. Bueno, ponemos un poco más lejos eso. La mayor parte de los huesos, como digo, estaban revueltos y no se estaba todo removido. Bueno, luego Juanjo se explicará un poco más, pero se encontraron un número mínimo de 14 individuos. Es decir, se encuentran el equivalente, pues creo que a través de los fémures, ¿verdad? Se determina, sí. Entonces, bueno, 14 individuos y de ellos todos adultos y un enterramiento infantil. Vale. Este es los elementos de ajuar que encontramos asociados a esos enterramientos. Por ejemplo, aparecen aquí tenéis esta jarrita, que esto está en campo, una vez excavados antes de levantarlos. Aquí, esta jarrita, aquí la veis en laboratorio una vez que la hubimos retirado, y este es el dibujo de la misma. Es una enocoe pequeña, también con boca trilobulada y una cita, que aparece en otras necrópolis rurales, aparece documentada con esta decoración característica de líneas incisas, y que es datada a finales del siglo III y a lo largo del siglo II. Incluso, bueno, Joan, que la publicó después de que nosotros presentáramos esto, incluso habla que podría encontrarse en inicios del siglo I, antes. Junto a esta apareció esta especie de cuenco muy carenado, que es este de aquí, que tiene esta forma. También son todo producciones locales, bueno, todo menos una, ahora lo explicaré. De la cual no hemos sabido encontrar paralelos. Aparece también en otra necrópolis, no era Calabadella, no sé si era en Can Úrsul, no recuerdo bien, pero bueno, aparecen en otras necrópolis, pero no, así como estas sí que responden a tipos púnicos, imitan tipos púnicos, esta no lo hemos encontrado. Otro elemento que se halló fue una tapadora, esta de aquí, que es aquí en campo, aquí en laboratorio, entera, completa, tenía la sidera con la zona rehundida, la zona central rehundida, que aquí tenéis el dibujo, tenía una línea a modo de decoración que prácticamente no tenía esta línea en la zona del borde. Aparece también un plato entero, que es, aquí lo veis en campo, que es este de aquí, que es un plato que sí que lo mismo, fabricado en Ibiza, pero que imita tipos campaneses, creo que era un Morel 2254, me parece que era, tengo un punto, sí, y que se fecha entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. ¿Qué más? Después aparece esta pieza de aquí que estaba,
digamos, la exhumamos a cachitos, luego pudimos reproducirla, pero no consolidarla ni pegarla, pero sí que más o menos le pudimos ver la forma que es esta. Esto se trata de una pieza de importación que está fabricada, la distinguimos porque, digamos, si es una importación, es una fabricación local por el tipo de pasta de la cerámica. Las importaciones, en este caso, pues a lo mejor era más porosa, tenía un engobe de un color amarillento, podría ser también una pieza de la zona del Mediterráneo central. No la hemos podido identificar tampoco. Y bueno, aparte de otros pequeños fragmentos, trocitos, encontramos también esta pieza, que es una especie de tinaja que también ha aparecido fragmentada y se pudo reconstruir. Es una tinaja de época medieval islámica, andalusí, así como este trocito de telfor, sí, de cuerda seca parcial, que es un tipo posiblemente producido en Mallorca, es un tipo muy común de época andalusí. Entonces, ¿por qué de época andalusí? Porque a lo largo del tiempo se da los expolios o las frecuentaciones, digamos, de las tumbas. A mí siempre se habla de la época andalusí. A mí me da un poco de rabia porque no solamente en época andalusí. De hecho, aquí también tenemos un fragmento de borde de una sigilata africana D que se produce en el siglo IV después de Cristo, que nos habla de que al menos en ese momento también alguien frecuentó el lugar. Desde luego en época andalusí, pero si recordamos en la propia necrópolis, antes de estar vallada, los niños de Ibiza venían y jugaban en los hipogeos y si a lo mejor se encontraban un objeto se lo llevaban a su casa, con toda la inocencia del mundo, pero eso también es expolio, por no hablar de cuando se realizaba, digamos ya, de forma intencionada, ¿no? Entonces, es decir, con esto, ¿qué dato nos da esto? Esto nos dice que estos lugares se conocían y se sabía dónde era un lugar, digamos, sacro y dónde se enterraba a la gente. Y luego haremos la línea cronológica larga como Juanjo ha explicado antes. De hecho, bueno, el último expolio se produjo mientras nosotros estábamos excavando, porque un fin de semana, mientras descansábamos, se ve que a algún valiente del pueblo de San Miguel le pareció gracioso entrar y esconder entre la tierra un resto de vaso o de copa roto y lo enterró bien en la tierra, de tal forma que nosotros cuando llegamos el lunes nos pusimos a excavar y claro, le dimos una estratigrafía porque lo había enterrado. Claro, pero clarísimamente era una pieza que no se correspondía con ninguno de los periodos históricos y era algo que se había introducido a propósito para hacernos dudar o un poco para poner en cuestionamiento el método que está fuera de toda duda que funciona, claramente. Pero bueno, nos tuvo de cráneo algún día, desde luego. Vale, además de los materiales cerámicos, el ajuar contenía también determinados materiales metálicos. Bien, y aquí aprovecharé, ya que hablamos de los materiales metálicos, entre ellos había, por ejemplo, 5 cuchillos de hierro, ¿no? Que son estos de aquí, estos cuchillos de hierro, y aquí los veis en laboratorio. Los cuchillos de hierro son un elemento de ajuar habitual. Por cierto, es cuando lo presentamos en el Congreso de Arqueología Fenicio-Púnica, al acabar se acercó una chica que estaba haciendo su tesis doctoral sobre los textiles y me contaba que en Sicilia, supongo que por la composición de la tierra, se conserva la tela y me decía que los cuchillos en hipogeos se pueden encontrar envueltos en tela y me preguntaba si nosotros tenemos indicios. Claro, en Ibiza con la acidez de la tierra es imposible, el textil no se conserva. Nosotros no vimos ningún indicio de que esto pudiera estar envuelto. Pero bueno, volviendo un poco, tomando el argumento que ayer contaba Joan, que en un momento del siglo IV el ajuar cambia y pasa de ser algo como estandarizado, pasa de ser un ajuar prototipo que se compraría para realizar el ritual funerario y despedir a un ser, cambia, muta a objetos personales. Claro, y esto nos lleva a nosotros a cuestionarnos, ¿un cuchillo es un objeto ritual o es un objeto personal que posteriormente se transforma en un objeto ritual? Se envuelve en una tela y aparentemente se envuelve en una tela y es algo que pertenecía al difunto o a la familia del difunto y que en el momento, vosotros sabéis que los rituales funerarios incluyen libaciones que se bebe y también se ofrendan animales que se matan, se cocinan y se comen. Entonces,
Cabría pensar, bueno, de hecho, una de las, esto Juanjo lo sabe muy bien, una de las, el ritual funerario, el banquete, ¿cómo se llama? En época púnica se llama Marcea. Y bueno, vosotros lo representáis muy bien aquí en la necrópolis, hacéis todos los diferentes rituales, ¿no? Entonces, ¿cómo era? ¿Se bebía, se bailaba? Sí, o sea, principalmente se bebía mucho alcohol, porque consideraban que el alcohol les acercaba al mundo de los espíritus, con lo cual se bebía mucho alcohol, se comía, se bailaba, se cantaba, había gente que era como una especie de fiesta, y claro, también contrataban a unas mujeres para que estuviese alguien llorando, que son las conocidas plañideras, ¿no? Que se contratan durante toda la antigüedad. De hecho, leí hace no mucho que se están volviendo a contratar, ¿verdad, Carmen? Hay funerales hoy en día que se vuelven a contratar plañideras, pues se ve que ya no lloramos lo suficiente nosotros, y entonces, pues bueno, para que alguien llore está... para la gente que no tiene quien le llore, a lo mejor también. No quería decir bueno, así. en todo caso, bueno, tenemos los cuchillos y tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Es un elemento plenamente ritual o es un objeto personal que transforma, muta su función? Luego, por ejemplo, además de eso, apareció otra cosa que dos campanitas, bueno, una campanita y algo más parecido a un cencerro por el tamaño, que hechos en bronce y una aleación de hierro y también tiene algo de óxido en bronce. Las campanitas se asocian, pues se han encontrado de forma abundante, y se asocian a los enterramientos infantiles, aparentemente. En el caso de hemos dicho que en este hipogeo aparece un enterramiento infantil. No sé hasta qué punto puede ser considerado un objeto personal o un objeto ritual. Además, aparece un anillo de hierro, que es este de aquí, y una fíbula con una filigrana en el extremo. La fíbula es ese gancho que se utiliza para sujetar la vestimenta. Con lo cual, pues podemos pensar que sí, que se trata de un objeto personal. Y finalmente, este objeto tan precioso, que es una lucerna de doble pico, que es un objeto un poco más extraordinario porque, si bien se han documentado infinidad en cerámica, las metálicas no son tan abundantes. Y justamente hablábamos con Juanjo, y porque Joan ayer explicaba también lo de la lucerna, ¿no? Pues la necesidad de iluminarse, porque efectivamente es una cavidad que está subterránea, que puede estar a oscuras, pero también tienes un elemento ritual, porque el rito funerario de época púnica, ¿cómo acaba? Sí, lo último que se introduce, supuestamente, en la cámara sería la lucerna, y se dejaría encendida ahí mientras se está sellando el pozo, y esa luz le marcaría el viaje que tenía que hacer hacia su cielo, digamos, que en época púnica se llamaba Serfor. Eso es. Pero no deja de ser un elemento funcional, bien funcional, para iluminar el lugar, ¿no? De hecho hay uno en el hipógeo. Bueno, y estos son los... esto es muy interesante. Además de todo eso, aparecieron 14 monedas púnicas. 14 monedas púnicas, algunas de ellas en muy mal estado, de las cuales pudimos identificar 6 monedas. De estas 6 monedas, las que se veían tenían el dios Bes en un lado y el toro en otro lado. O en esta aquí creo que también. Sí, aquí se ve Bes y en esta sobre todo se ve bien. Entonces, las que se identificaron están catalogadas por Marta Campo y pertenecen, 6 están bien identificadas. Eran al menos 2 o 3 del grupo 8 del periodo 1, datadas en el siglo III a.C., y otras del periodo 2 que se datan en el siglo II a.C. Pero ¿qué ocurre con las monedas? Las monedas, en este proceso, las monedas se utilizan principalmente en la órbita cultural y ritual del mundo grecorromano. La moneda es ese pago que es para Caronte, para que te atraviesa en barca el lago de Estigia, ¿no? Para llegar al mundo de los muertos. Sin embargo, nosotros estamos hablando de un hipogeo y de unos elementos cerámicos e incluso de metal que se adscriben más al mundo fenicio-púnico. Entonces, la coincidencia de que hay 14 monedas y que se documentaron 14 individuos nos lleva a pensar hasta qué punto no estaríamos viendo un sincretismo religioso. Es decir, este momento que Juanjo hablaba de la romanización, donde la sociedad ebusitana empieza a tener contactos,
seguramente determinadas costumbres se irían adoptando poco a poco, podrían verse reflejadas en este hipogeo por el hecho de que confluyen, digamos, prácticas, rituales funerarios de una órbita cultural y de otra. No sé si hay muchos casos como este, la verdad es que, bueno, yo tampoco. Pero es algo muy interesante sobre lo que se podría profundizar y quizás, bueno, buscar paralelos en otros lados y contrastar, ¿no?, esta documentación. Bien, bueno, ya además dejamos de momento el hipogeo y la siguiente estructura funeraria que documentamos es esta fosa. ¿Qué ocurre con esta fosa? Ahí podéis ver que esta fosa tenía poco más de 1 metro. Si se tratara de una inhumación o un cuerpo de adulto, no cabría ahí. ¿Qué ocurre? Que esta fosa, cuando se documentó, se observa, tiene signos de rubefacción, es decir, que se ha quemado dentro, está quemada las paredes, la piedra. Aparte, como podéis ver por el color de la tierra, había restos de carbones y de cenizas. Y se documentó los restos de un individuo, pero no entero, ni en conexión anatómica, unos huesos que aparentemente estaban quemados. Es decir, en trabajo en el campo, nosotros inicialmente lo interpretamos como una cremación. ¿Qué ocurre con esta cremación? Que el ajuar que acompañaba era una moneda, es esta moneda de aquí. Ay, qué más se ve, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tiene? Representa el busto de un... Yo como estamos ya de fatal, me lo he apuntado. Representa el busto de un emperador. En la parte frontal tiene una P, una F y una U, que quiere decir Pius Felix Augustus. Es la fórmula, digamos. Y aquí se ve un cons y una S al final. Es decir, podría ser Constantino, Constancio o Constante, ¿no? Y en el reverso vemos 2 soldados que tienen el pilum, que es esta jabalina, esta lanza que tenían los legionarios, por cierto, y en medio un estandarte. Entonces, esta moneda, por la representación que tiene, podría pertenecer a los emperadores Constantino I o segundo, o Constancio II o Constante. Es decir, en todo caso, es esa época que se suceden los emperadores cada 3 años o 5. El arco cronológico que nos daría sería entre el 307 y el 361 después de Cristo, es decir, siglo IV. ¿Qué ocurre con un siglo IV? Bueno, primero ocurre que, como hemos visto antes, Juanjo nos ha explicado que a partir del siglo II se generalizan las inhumaciones. Y luego el otro elemento que nos descolocó, diríamos, fue que cuando pasaron al laboratorio y se los miró un antropólogo, nos dijo que esos huesos no estaban quemados del todo, que sí, que tenían algunos, estaban un poco quemados, pero que no eran fruto de una cremación. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que no podemos dar una hipótesis rotunda acerca de cómo interpretar este hallazgo. Es decir, ¿es una fosa? No, no es una fosa, estrictamente, no cabe un cuerpo. ¿Tiene restos de rubefacción? Sí, tiene restos que se pueden ver, en los huesos también. Sin embargo, desde el laboratorio los antropólogos nos dicen esto no es alguien que se enterró y que se había quemado con los restos con los restos de una cremación. Aparte, por contexto, no es tan habitual que en este contexto se den cremaciones. Con lo cual, también esto nos pone los suelos, nos baja tierra, nos dice que a nosotros, que nos encanta categorizar y explicarlo todo de una forma muy clara y como, lo he entendido, hay veces que no entendemos, y además hay veces que hay prácticas que se salen de la norma. Es decir, ahora mismo me pregunto, ¿quién te dice que este hombre no murió de una enfermedad infecciosa? Y de repente consideraron que la fórmula más adecuada para evitar que se pudieran propagar, ¿no?, ahora que venimos de vivir una pandemia, fuera justamente incinerarlo, a pesar de que contravenía las normativas, digamos, religiosas imperantes en ese momento. O si es que imperaba algo, bueno, no sé, imperaba alguna, claramente. Pero bueno, el caso es que a día de hoy, habiendo pasado tantos años desde que la excavamos, no somos capaces de dar una interpretación rotunda y, bueno, no nos avergonzamos por eso. Nada, y finalmente, bueno, Juanjo os explica un poco de los huesos. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que yo no soy antropólogo, que esto os voy a comentar un poco lo que nos han contado los antropólogos.
Como os había dicho Glenda antes al principio, los huesos que aparecen mezclados y fragmentados, probablemente por los sucesivos espolios que sufrió el hipogeo hasta nuestro espolio, que fue el último, que lo vaciamos ya completamente y lo espoliamos completamente. Pues esos sucesivos espolios fueron mezclando los huesos y los encontramos nosotros desarticulados en su mayoría y en muy mal estado de conservación, aunque ese estado de conservación probablemente fuese por el vacilez de la tierra, que nos iba deshaciendo poco a poco y por eso encontramos. Fijaos aquí que se ven algunas de las monedas que encontramos asociadas a los huesos. La tabla que nos han hecho los antropólogos dicen que como mínimo había 14 individuos, seguro, porque a través de los fémures, del fémur izquierdo, encontraron 14 fémures izquierdos diferentes, con lo cual seguro que había un mínimo de 14 individuos. Puede ser que hubiese alguno más, pero como mínimo se puede asegurar que había 14, de los cuales fue generado adultos y uno tenía entre 10 y 15 años. Con lo cual no había ningún enterramiento infantil, lo que hablaba antes Glenda de las campanitas, que no tenemos ningún enterramiento para asociar esas campanitas, de aquí los huesos infantiles se deshacen más rápido, desaparecen más fácilmente, con lo cual puede ser que no encontrásemos ninguno porque hubiese desaparecido por el paso del tiempo. Si os fijáis, aquí tenemos los huesos más representados son los húmeros, que tenemos más del 70% de los 14 individuos, y el fémur, que tenemos también un poco más del 70%. Nos quedamos alrededor del 50% en las clavículas, en los radios y en los cúbitos, y el cráneo un poco más del 40%, y el resto ya está muy poco representado. De hecho, los carpos de las manos no están, los tarsos de los pies apenas están, las falanges de los pies apenas están, ¿no? que faltan mucho hueso. También fijaos que los que más faltan son los más pequeñitos, que se deshacen más fácilmente con el paso del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los fémures que en mejor estado de conservación estaba. Lo que nos han dicho los antropólogos es que desde los 18 a los 45 años, hombres y mujeres están representados todas las edades y todos los géneros. Concretamente donde se hicieron la medida y según las tablas que utilizan ellos para saber la altura total a través de un solo hueso, pues este hombre, que sería un varón, mediría entre 1,55 y 1,58, era un varón bajito, aunque bueno, para la época tampoco es tan bajito, ¿no? Las medias que yo he leído por ahí están alrededor de 1,60, 1,65, con lo cual sería bajito, pero más o menos como la media de esa época. Tenemos también patologías. La mayoría de los huesos que se han podido estudiar tenían artrosis, lo cual muestra que son campesinos que están trabajando la tierra, que eso les genera ese tipo de lesiones en los huesos. Las artrosis son muy típicas en la gente que trabaja mucho y demás. Y luego tenemos como curiosidad esta fractura, se ve un poco mal, pero si os fijáis aquí hay una protuberancia que está aquí. La verdad es que está como está. No, un sí, poco... pero sí es esa, Juan José. Sí, ahí también. Está aquí también, ¿no? Eso quiere decir que tuvo una fractura del radio, del brazo, y en vida se le curó, aunque se le curó un poquito torcida, por eso la hemos podido localizar, con lo cual, bueno, pues se rompió el brazo, se debió caer, o debió pasar alguna cosa, se rompió el brazo y se le curó antes de morirse. Aquí tenemos 6 mentones que representan a 6 individuos diferentes. Y por lo que han estudiado los antropólogos, tienen un porcentaje muy bajo de caries y muy pocas pérdidas de dentición en vida, con lo cual se trataría de una gente con una salud dental bastante buena. O sea, que era una gente que comía bien y que se alimentaba bien y que tuvo un desarrollo aceptable, y bueno, en ese momento no había el azúcar que tenemos. No, y no había carencias nutricionales. No había carencias nutricionales y no tenía nada que le provocase caries como los azúcares que están sobredimensionados en nuestra alimentación hoy en día. Y por último, pues hablando de esta fosa extraña del siglo IV que tenemos, hay menos del 25% del esqueleto de un único individuo. Los huesos están quemados de aquella manera, no todos los huesos están quemados, no tienen lo que os comentaba antes Glenda, no tienen la característica de una cremación típica. Solo, si los pesamos, solo había 185 gramos, o sea, que quedaban huesos que eran de un adulto, pero lo que tenemos es cráneo, falanges y huesos largos. Aquí podéis ver alguno. La verdad es que no nos ha dado tiempo a hacer las fotos de laboratorio de estos huesos, pero bueno, no presentan mayor interés. Fijaos aquí que está de puesto más grande, aquí se ve la pubefacción,
los carbones y las cenizas, con lo cual fuego hubo, algo se quemó ahí, pero desde luego no parece que fuese una cremación de un cuerpo, tampoco toca en la correlación en la que estamos que sea una cremación, como hemos ido explicando durante toda la charla. Y por último, esto que hablaba Glenda, de que nos vamos avanzando a trompicones y financiación a través de contactos, a través de amigos. Tenemos unas muestras que se han enviado a la Universidad de Zaragoza, el Instituto Max Planck de Alemania, que es un proyecto de una chica de Zaragoza, un proyecto postdoctoral que quiere estudiar la genética de la población de la península ibérica y de las Baleares, desde el Hierro hasta la época islámica, pero que todavía no tenemos los datos. Nos hubiese gustado mucho porque ahora se van a publicar las actas del congreso que han organizado aquí en Ibiza y queríamos publicar estos datos, pero no los vamos a tener, o sea que no sabemos. De todo, espera, Juanjo, déjame antes de concluir que no hemos dicho que los antropólogos que han estudiado son, inicialmente fue Nicolás Márquez Gran y después Almudena se ha incorporado, Almudena García Rubio, también al equipo a ayudarnos a estudiar. Y también, hablando de los huesos, como que por sí mismos dan una información muy valiosa, pero en el caso de la necrópolis es interesante destacar que tenemos una parte de esta necrópolis, pero digamos que todo el conjunto para contextualizar y entender, pues no sabemos dónde está el hábitat, dónde vive esta gente, no sabemos el territorio, agrícola adscrito a que se explotaría en ese grupo humano que lo habita. Es decir, tenemos como unos datos, pero no dejan de ser inconclusos como para construir el relato completo. Y que eso es un poco, la arqueología es así, y no obstante estos datos nos ayudan en conjunto globalmente a construir el relato histórico del devenir de la isla de Ibiza, porque gran parte de las cosas que ha explicado Juanjo en la parte introductoria se han obtenido a partir de la investigación arqueológica, que no deja de ser pues una herramienta más de la historia. Somos historiadores también, además de arqueólogos. Y eso es todo, ¿no? Y yo solo tengo que decir que muchas gracias. Pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, estamos abiertos. Andaban. A ver, entiendo que la sociedad de aquel entonces no era una sociedad igualitaria, sino que estaba estructurada en unas capas muy estables y muy definidas. Entonces, en las necrópolis, ¿quiénes eran los usuarios? ¿Desde qué estrato social está representado y qué estratos sociales simplemente no se enterraban? O digamos, tenían un tratamiento similar a lo que pudieran tener otros vertebrados. Qué buena pregunta. Sí. Pues que la sociedad estaría estratificada seguro, porque los datos que tenemos de textos, es verdad que no nos ha quedado ningún libro de púnico ni fenicio, porque se quemaron todas las bibliotecas, entonces todos los datos que tenemos escritos son bien de griegos o de romanos, o incluso un poco de la Biblia, pero sí que se puede hablar de que había una estratificación social, tanto en época fenicia como en época púnica. Y romana. Y romana más todavía, y se ha detectado la presencia de esclavos en época púnica ya, con lo cual los esclavos no sabemos si se enterrarían con los que serían libres y demás. Y siempre hay diferencias. ¿Dónde ves las diferencias sociales? Pues en los ajuares. Hay tumbas sin ajuar, sería de gente más humilde. De hecho, aquí en el Museo del Puig des Molins hay unos ungüentarios que me encantan, que son unos ungüentarios macizos, que es un ungüentario es para contener ungüentos para perfumar el cuerpo en el ritual funerario. Pues hay unos ungüentarios macizos que no puedes meter nada dentro porque son macizos. y esos serían ungüentarios de gente pobre, que no tenía dinero para tener ungüento, pero se quería ir con su ungüentario al más allá. Quiere decir que los ajuares nos muestran esa diferenciación social. Y no solo los ajuares, sino las tumbas. No es lo mismo tener un hipogeo de 4×4 que tener una pequeñita fosa como la primera que hemos encontrado.